Hola a todos, bienvenidos a Linart, el tema en el cual hablaremos de qué es, cuál debería ser el objetivo del mismo y cómo se puede romper con estas normas en algunas ocasiones. La línea o el Linart es la línea principal que define un dibujo. En caso de ilustraciones realistas o semirrealistas, esta parte no se ve. Puede o no implementarse, pero lo más común es que se omita. Pero estos ejemplos los veremos más adelante en el caso de realistas y semirrealistas. En mi caso, para explicar el tema en cuestión, voy a dividir lo que es el Linart en dos partes. La primera es la forma y la segunda será el valor. Cuando hacemos referencia a la forma, estamos hablando de lo que se rodea con una línea para poder definir el contorno, ya sea de un personaje, de un objeto o de una parte de sí mismo. Ahora en este momento yo voy a mostrarle cómo coloreo de diferentes tonos las partes del cuerpo para que entiendan a qué me refiero cuando hablamos de forma en sí. Como pueden ver, lo que es la parte de la mano está rodeada por una línea que es un poco más gruesa, y la forma en sí que intentamos predominar es la mano por encima del antebrazo, como asimismo la parte del hombro hay un protector el cual se dibuja también de forma más resaltante. También se puede ver el tema del casco por encima de la cara y el cuerpo en sí de todo el dibujo completo está por encima de la capa que está ondulando. Asimismo, la parte del torso y piernas están un poco más adelante respecto a la cámara que lo que sería la cola. Yo, usando diferentes tonos de grises más oscuros y más claros, le intento traer con facilidad a qué nos referimos con respecto a forma. Como pueden ver a continuación, si quitamos la línea podemos tener bien definidas las formas que dibujamos. Sin estar presente la misma, vemos que el contorno se da de forma exitosa y con los colores podemos darnos cuenta de cómo se representó cada una de las partes del dibujo. Ahora, explicando la parte del valor, lo que quiero mostrarles es, vieron que el contorno de las líneas de la mano no es del mismo tamaño que el contorno de la línea del dibujo. Podemos verlo cuando alejamos el dibujo en sí, como la mano se sigue distinguiendo y por ejemplo la cola termina perdiéndose debido a que los píxeles empiezan a ser muy pequeños. No pasa con el tema del pie que está más alejado y el pie que está inclinado hacia adelante. Podemos ver un tamaño que cambia para darnos la idea de profundidad de qué se aleja y qué está más cerca de la cámara. Si bien algún ojo que esté más entrenado o un poco más adulto puede distinguirlo siempre de vista, el valor de la línea termina dando una facilidad y una interpretación más fácil del dibujo. Yo también me encargué de, cuando coloreé en la parte anterior que hablamos de forma, colorear de manera más oscura lo que está más cerca de la cámara en sí. Podemos ver que la línea más gruesa de todo el dibujo es la mano, pintada por color negro más oscuro. También podemos ver cómo sigue el antebrazo y asimismo cada línea que superpone a la de atrás es un poco más gruesa. Hay un poco de casos en los que difieren porque empezamos a tener ejemplos de ideas que funcionan por separado mejor. Por ejemplo, en la ondulación de las capas o del fuego se ensancha o se agruesa más, porque el fuego cuando fluye o cuando ondula nunca vemos que tenga una línea concisa, entonces puede engrosarse o afinarse dependiendo el movimiento que tenga. Así también las líneas de arruga de las capas, siempre una línea de arruga de donde parta, como es donde está agarrada una bandera, podemos ponerlo como ejemplo, a donde está la parte flameando al viento, va a estar más marcada la arruga que hacia el final, por ende las líneas tienden a difuminarse. El ejemplo también que podemos ver ahora mismo es el tema de la mano. La mano, cuando yo realicé el boceto en el video anterior, se podía apreciar que tenía una bola de energía. La bola de energía genera una luz
Por eso los dedos de la mano en sí no se ven, los que están por detrás de la bola de energía, porque están demasiado iluminados como para que lo interpreten los ojos. Y la que los están sujetando están dibujados de forma muy fina, dando la idea de que no podemos ver debido al resplandor que nos genera. La parte de atrás, sin embargo, como podemos ver en el pulgar, se genera una sombra debido al foco de luz. Muchas veces también lo que se suele usar cuando no se colorea, mejor dicho, sino cuando solamente se usa línea para contar una historia, ya sea como en los mangas japoneses, es usar la misma línea como sombra, como yo usé en la parte del ojo que está escondido, el ojo que se ve como de reptil. Yo lo empleo como una forma de mostrar un lado sombrío del personaje, mostrando a su vez un ojo más dragonesco y una sombra, pero ese recurso se suele usar para cuando se superponen muchas partes de los dibujos en obras como manga, ya sea en la parte de las axilas, en la parte donde las manos se cierran, donde no está llegando la luz. Muchas veces se suelen usar tramas muy oscuras o directamente se suele usar la misma línea oscureciendo por completo la superficie. Ahora a continuación le voy a poner los ejemplos de unos artistas que sigo yo en Instagram, en sus ilustraciones, para contextualizarlos un poco con algunos ejemplos. Cuando vemos lo que son líneas sin valorizar, como pueden llegar a ser dibujos animados, nos referimos a casos como por ejemplo el artista Monday Wasser. Este artista dibuja todo con el mismo tamaño de línea. Se puede ver el contorno, se puede apreciar acá la línea del medio, la boca, es todo el mismo tamaño. Y sin embargo el dibujo funciona. Es un dibujo un poco más caricaturesco, más animado, no tan apegado a darnos una sensación de profundidad, sino generarnos capaz una emoción de entretenimiento, suele verse como más divertido, más tolerable para alguien que no quiere lidiar con tantos conceptos o con algo tan completo. Se puede ver en todos sus dibujos. Voy a dejar los links de todos los artistas que pase en el link del video. Después, pasando a algo que sigue siendo simple pero ya más completo, vemos a Thiago Lehmann, que es alguien que aplica mucho lo que yo les decía de usar la propia línea como sombra. Los detalles que tiene son bárbaros. Tiene valor muy bien hecho de línea, tiene ranuras muy finas con líneas muy finas. A su vez también tiene partes en las que usa la misma línea como sombra, como acá atrás del escudo, las escamas. Eso es una valoración de línea bastante implementada de forma, digamos, más efectiva, más diversa que el artista anterior. Asimismo, ponele Frank Calico, no tiene tantos detalles, no tiene valor de línea tan variado entre línea fina y línea gruesa, pero también aplica el ejemplo de usar la línea como sombra. Se puede ver en el bastón de atrás de este personaje como en esta cara que prácticamente no la vemos, la pinta completamente de negro. Lo mismo acá en la parte del antebrazo, las arrugas de la ropa. Después pasamos al ejemplo que se alimenta del género que le decía, se alimenta prácticamente de esta técnica. Mako Vice es un artista de estilo manga, que como podemos ver simplemente son líneas y colores planos en negro. Tiene un que otro dibujo en el cual echa un color por encima de lo que dibuja, pero en la mayoría de sus dibujos podemos apreciar que son contornos, líneas levemente valorizadas y de negro los colores planos, la falda, el pelo, se aplica al line art completo. Esto es un trabajo solamente de line art, no hay tramas, no hay sombras, nada. Después ya podemos ir a lo que les había dicho al principio del video, que son ejemplos de semirrealismo y realismo que vamos a ver. Estos son casos semirrealistas en los cuales, por ejemplo, podemos ver que el hongo tiene líneas en los bordes, hay líneas que todavía están definidas, como la de las cadenas, las patitas, los contornos, la bola que tienen las manos, pero el coloreado sigue siendo un poco tirando al realismo, por ende se puede notar que no termina de ser algo realista. Se nota la línea valorizada dentro de todo para poder darle mejor detalle al personaje, pero no desaparece.
Y en este artista en especial, Tyler Grayson, en casi todas hace las líneas definidas, no las oculta. No tiene dibujos en las que los oculte por completo prácticamente. Se pueden ver, ¿ves? En el Gengar todos los límites son negro oscuro, un violeta muy oscuro. Casi todas las líneas están oscurecidas, no están ni cambiadas de color. Después pasamos a un ejemplo de un dibujo en el cual no tira para el realismo ni para el surrealismo, sigue siendo un poco caricaturesco, pero la línea se colorea para darle un poco más de tono respecto al color que tiene. La piel es rosada, por ende la línea suele ser un poco rojiza. Se aplica un tono rojizo, da una sensación de calidez en el dibujo, pudiendo vincularlo un poco a lo que es el dibujo en específico. Eso hace que cuando juguemos con el color de la línea pueda dar un tono, una calidez respecto al personaje o al dibujo que estemos disponiendo en sí. Después Garrett Hana es alguien que dibuja, pero si bien en este ejemplo de que es un Pokémon vemos que prácticamente no están las líneas, están muy poco valorizadas, se puede ver solo la mano que está cerca, que está valorizada. Prácticamente pinta todas las líneas para que queden acorde al personaje. No es caricaturesco porque sabemos cómo son la forma de los Pokémon, pero la imagen en sí pierde esa sensación plana y tiene más detalles debido a la profundidad de los colores y cómo se aplican las líneas. Después ya pasamos a un semirealismo como el de Mark MCG, que las líneas prácticamente desaparecen. Se pueden ver si pasásemos el dibujo a blanco y negro que las líneas están. Se puede ver en este ejemplo, acá en las líneas de las piernas, en el vestido de Mawile, se pueden notar en los personajes levemente las líneas si la buscamos, pero no desaparecen completamente. Viendo la obra completa uno dice esto es realismo, esto está más trabajado con los detalles de los colores, desaparece prácticamente lo que es la línea, pero vemos que un poco está presente. Y después ya nos vamos al ejemplo de lo que es realismo, en el cual la línea prácticamente desaparece y los protagonistas son los colores y las formas de los personajes en sí. Podemos apreciar que hay un personaje parado porque llama la atención respecto a los contrastes que tiene. Contrastes los veremos más adelante como para explicarlo bien, pero vemos que por los colores más oscuros y el fondo más claro que hay una persona parada y solo lo define la forma, las luces y los colores. Acá no hay línea que esté presente. Todos los dibujos son sin ningún vestigio de línea definida o valorizada. Directamente a los valores los dan los tonos de los colores y las luces. Es increíble cómo partiendo solo de colores y manchas se puede llegar a una ilustración tan completa. Bueno, estos son todos los artistas de ejemplo que he podido mostrarles más simple, como para que tengan una idea de cómo se emplean también el valor de líneas o no, o cómo directamente no se emplean también y algunos pasan por alto para dar esas imágenes realistas o semi-realistas. Bueno, ¿qué más decirles? No tengo mucho más para explicarles. Este video se tornó un poco largo. Era necesario, creo yo, porque la línea es algo que cuesta para los artistas más que nada, el que esté viendo más que por ocio para intentar aprender. Deshacerse de la línea cuando uno intenta dibujar realistas, semi-realistas es algo de lo más complicado. Muchos aspiran a no dibujar simple, sino dibujar semi-realista porque son unas cosas que capaz más ganancia deje. Pero es algo que cuesta de comprender y espero que le haya servido de muchos a cualquiera que intente empezar. Sin más que decirles, se agradece que se hayan quedado hasta el final del video. Recuerden compartirlo si piensan que le va a ser de útil a alguien más. Y si les gustó, nada más que pedirle un like, que no cuesta nada, y un comentario si les agrada. Muchas gracias, adiós.